la novia de la infancia, de mi prometido arruinó nuestra ceremonia de boda y, en lugar de charla, convirtió nuestro día especial en una reunión para ellos. Hola a todos. Scott y yo tenemos 25 años, nos conocimos en la universidad y hemos estado juntos desde que nos graduamos. No me pidió salir antes, aunque hubo un coqueteo constante desde que nos hicimos amigos en el segundo semestre. Sin embargo, después de graduarnos, finalmente reunió el valor para pedírmelo, y yo dije que sí. Después de salir un par de años, me propuso matrimonio el año pasado y yo acepté. Nuestra relación había sido perfecta, y no pensé que algo pudiera salir mal. Pero, hombre, qué equivocada estaba. Antes de mí, Scott solo había estado con otra mujer, su amor de la infancia. Vamos a llamarla Caroline. Nunca la había conocido personalmente, pero había visto un par de fotos de ella en anuarios escolares. Fueron elegidos como la mejor pareja cuando se graduaron, lo que tenía sentido, porque estuvieron juntos desde la secundaria. Él nunca hablaba de ella, pero algunos de sus amigos me contaron que habían sido inseparables mientras crecían. Fueron mejores amigos en la primaria, lo que se convirtió en una relación en la secundaria, y para cuando estaban en la preparatoria, planeaban casarse. Lamentablemente, no funcionó porque el padre de Caroline quería que ella estudiara negocios en Nueva York, lo cual estaba muy lejos. Intentaron mantener una relación a distancia, pero no pudieron, y eso los llevó a muchas peleas, por lo que rompieron unos meses después de empezar la universidad. No supe nada de esto hasta mucho después, porque Scott me presentó a sus amigos de la escuela después de que llevábamos 3 meses juntos. Me pareció extraño que no mencionara nada sobre Caroline al principio de nuestra relación, ya que parecía algo significativo que debería haberme contado, considerando que estuvieron juntos tanto tiempo y tenían planes de casarse después de la universidad. Además, rompieron en el primer año de universidad, y para entonces Scott y yo ya éramos amigos y teníamos un pequeño coqueteo divertido. No tenía idea de que estaba lidiando con una ruptura en ese momento. Incluso después de que comenzamos a salir, no me dijo nada sobre Caroline, y como había eliminado todas las fotos de ella en sus redes sociales, no pude descubrir nada por mi cuenta mientras lo investigaba antes de empezar a salir. No creo que sus amigos de la escuela hubieran mencionado a Caroline si no fuera porque uno de ellos cometió un desliz el día que supe de ella, lo cual también fue el día de nuestra primera gran pelea como pareja, así que lo recuerdo claramente. Ese día era su cumpleaños, y había invitado a todos sus amigos de la escuela para presentarme a ellos y cenar juntos. Ya había conocido a su familia y a su grupo de amigos de la universidad, pero estos eran los únicos que no me conocían, así que organizamos una cena especial en su cumpleaños para que me conocieran. Sin embargo, fui yo quien terminó conociendo mejor a Scott ese día. Durante la conversación después de la cena, Scott salió de la habitación para atender una llamada de un familiar. Mientras tanto, uno de sus amigos comentó que estaba feliz de vernos tan contentos juntos, porque no esperaba que Scott pudiera superar lo de Caroline. Me sorprendió ese comentario, ya que en ese momento no tenía idea de quién era Caroline. Ellos se dieron cuenta de inmediato por mi reacción y trataron de disimular, pero el secreto ya estaba fuera, y los presioné para que me contaran quién era. Así que se vieron obligados a hablarme sobre Caroline y su historia con Scott. Intentaron minimizarlo, pero tan pronto como escuché que Caroline y Scott habían estado juntos desde la secundaria y habían planeado ir juntos a la universidad, supe que era algo importante y que debía enfrentar a Scott al respecto. Después de que sus amigos se fueron, todos se habían calmado para cuando Scott volvió a la habitación, y el lugar se despejó rápidamente. Una vez que todos se fueron, le mencioné a Caroline y le pregunté por qué nunca había oído hablar de ella. Parecía que estaba tratando de ocultar una parte muy importante de su vida. Pude notar que estaba muy incómodo hablando de esto, porque seguía diciendo que no era gran cosa y trataba de restarle importancia a esa relación. Intentó convencerme de que Caroline no significaba nada para él, que solo había sido una relación tonta de secundaria de la cual ya había pasado completamente. Pero no le creí, porque me dolía que no me hubiera contado nada sobre esta mujer. Le insistí en que me contara todo, porque era importante para mí saberlo. Él no pensaba que Caroline tuviera algo que ver con nuestra relación y se negó a hablar de ella. Cuando seguí presionándolo, me gritó y me dijo que no me metiera en sus asuntos. Esto llevó a nuestra primera gran pelea, y terminé pasando la noche en casa de una amiga porque había sido realmente horrible ese día. Scott me dijo que no era su trabajo hacerme sentir menos insegura, especialmente sobre una relación pasada que ni siquiera quería discutir. Ignoró completamente el hecho de que me había ocultado esto sin razón alguna, y lo convirtió en un problema mío y de mis inseguridades, diciendo que mi reacción mostraba una falta de confianza en nuestra relación. De alguna manera, me convenció de que me estaba molestando por nada,
y que la única razón por la que no me había contado sobre Caroline era porque sabía que reaccionaría exactamente como lo hice y me pondría celosa e insegura por ella. Jugó bien sus cartas, y unos días después de la pelea, comencé a pensar que tal vez había exagerado y hecho un escándalo innecesario. Así que le pedí disculpas y él me perdonó, con la condición de que no volviera a mencionar a Caroline. Scott me dijo que no quería hablar de ella porque era realmente pegajosa y molesta, y que hablar de ella solo le recordaba cuánto tiempo había perdido con ella. No quería perder más tiempo en algo que ya no importaba, ahora que estaba conmigo. Le prometí no volver a mencionar a Caroline, y seguimos adelante con nuestra relación. Continué viendo a sus amigos de la escuela después de eso, y Caroline solo se mencionó una vez más, probablemente porque Scott les había pedido que no hablaran de ella cerca de mí. La última vez que supe de Caroline fue unas semanas después de la pelea, cuando me encontré con el amigo que la había mencionado por primera vez en el supermercado. Él me dijo que Scott le había contado sobre nuestra pelea, y se sintió culpable por ello. Se disculpó por haber causado problemas y dijo que no era su lugar hablar de las relaciones pasadas o presentes de Scott. También intentó tranquilizarme diciendo que no tenía nada de qué preocuparme en cuanto a Caroline, ya que nunca había visto a Scott tan feliz como lo era conmigo. Probablemente lo dijo para arreglar las cosas, pero me lo creí y eso me hizo sentir feliz, porque significaba que Scott realmente había superado a Caroline. Esa fue la última vez que alguien mencionó a Caroline. Su familia sabía que no debía hablar de ella cerca de mí, y sus amigos habían aprendido la lección. Con el tiempo, olvidé ese episodio por completo. Pasaron los meses y nuestra relación siguió siendo genial. Tuvimos algunos altibajos como cualquier pareja, pero nada fuera de lo común. No tenía dudas sobre casarme con él, pero supongo que debería haberlas tenido. La boda no se realizó debido a Caroline, irónicamente. Supongo que debería haberla tomado más en serio en lugar de confiar tanto en la fortaleza de nuestra relación. El día de la boda empezó genial, incluso por la mañana. Scott estaba más feliz que nunca, y no había forma de predecir lo que sucedería después. Había caminado hasta el altar y Scott estaba a punto de decir sus votos cuando ocurrió la peor pesadilla para una novia. Caroline irrumpió en la ceremonia y exigió que se detuviera, declarando que no podía permitir que se llevara a cabo porque sabía que Scott era su alma gemela. Yo sabía cómo lucía Caroline, la había visto antes en las fotos del anuario. Siempre había deseado no tener que verla en persona porque no podía imaginar ninguna circunstancia feliz que nos llevara a encontrarnos. Me quedé paralizada en el altar, al igual que Scott y todos los demás presentes. No teníamos medidas de seguridad porque la ceremonia iba a ser privada e íntima, con pocos invitados que conocían el evento. Por eso, no consideramos necesario contratar seguridad. Además, la ceremonia se celebraba en la propiedad del tío de Scott, un lugar privado al que el público no tenía acceso. Más tarde, lamenté no haber tomado precauciones al darme cuenta de que la boda no iba a suceder. Mientras estaba allí, esperando que alguien dijera algo, solo podía pensar que Scott obviamente la echaría y no le daría importancia. En el pasado, había dejado claro que no le agradaba a Caroline. Pero, para mi horror, en lugar de decirle que se fuera, Scott comenzó a hablar con ella, preguntándole cómo había logrado encontrarnos, ya que no habíamos compartido públicamente los detalles de la boda. Parecía haberse olvidado por completo de los votos y estaba teniendo una conversación con Caroline mientras todos miraban confundidos. Ambos me ignoraron completamente. Caroline comenzó a confesarle su amor en nuestra boda. Dijo que se enteró del evento porque aún estaba en contacto con algunos amigos de la escuela de Scott, quienes le habían mencionado casualmente la boda unas semanas antes. También admitió que nunca había dejado de amarlo, pero que no había regresado antes porque la ruptura había sido amarga. Esperaba que él volviera a buscarla. Cuando escuchó que Scott había empezado a salir conmigo, decidió renunciar a sus esperanzas, pero al saber que íbamos a casarnos, se dio cuenta de que no podía permitirlo. Dijo que habría llegado una hora antes de la ceremonia para hablar con él en privado, pero el tráfico lo impidió, así que interrumpió la boda después de que ya había comenzado. Caroline expresó que lo amaba y siempre lo había hecho. Ahora dependía de él decidir si quería intentarlo con ella o, si estaba seguro de casarse conmigo, ella se iría y todos fingiríamos que esto nunca había ocurrido. Esta conversación estaba sucediendo frente a todos. Como Scott realmente estaba participando, nadie sabía si echarla o dejarlos hablar. Cuando Caroline le ofreció irse si estaba seguro de mí, pensé que finalmente la echaría. En ese momento, todavía estaba dispuesta a perdonarlo. Pero en lugar de decir que estaba seguro de mí y que seguiría con la boda, comenzó a discutir con ella. En lugar de actuar de manera sensata, Scott le dijo que había sido injusto por asistir a una universidad diferente y romper con él, ya que eso nunca había sido parte del plan.
Ahora estaba allí confundiéndolo, simplemente porque no había podido tomar una decisión. La acusó de ser egoísta y no pensar en sus sentimientos. Caroline se disculpó y trató de convencerlo de que había cambiado. Para entonces, habían pasado minutos desde que interrumpió la ceremonia. Volví en mí y me di cuenta de que esto se había convertido en una conversación sobre ellos, donde yo no era más que un personaje secundario. Me sentí increíblemente herida al ver que Scott participaba en esta discusión en lugar de simplemente echarla. Todos los ojos estaban puestos en ellos, incluso mis padres y mis damas de honor estaban congelados, sin saber qué hacer. No puedo culparlos, ya que todo lo que estaba pasando era tan extraño. No podía soportarlo más, así que decidí alejarme del altar. Estaba claro para mí que, independientemente de lo que Scott dijera, aún tenía sentimientos por Caroline y me había estado engañando todo este tiempo. Incluso mientras me alejaba, él no intentó detenerme. Solo dijo que me buscaría después de resolver la situación y que podía esperarlo en mi habitación de hotel. Una vez en mi habitación, me derrumbé completamente. Era inconcebible para mí que, en lugar de charla, Scott estuviera hablando con ella y empeorando todo. Mi día de boda, que debía ser el más feliz de mi vida, se había convertido en una pesadilla gracias a Scott y Caroline. Parecía sacado de una mala comedia romántica, pero yo no era la protagonista. Era la tonta que se quedaba plantada en su boda porque el chico todavía estaba enamorado de su ex. Mientras lloraba desconsolada, mis padres y mis damas de honor vinieron a verme. Me dijeron que se habían ido del lugar porque Scott y Caroline seguían hablando y habían salido para tener una conversación privada antes de regresar a la ceremonia. No podía creerlo y volví a llorar, porque sabía que ya no había esperanza. No me iba a casar ese día. Mis padres sugirieron llevarme a casa, ya que todo era humillante para todos nosotros. Estuve de acuerdo. En lugar de esperar a que Scott terminara su conversación con Caroline y hablara conmigo, decidí irme a casa con mis padres. Mis damas de honor, muy amables, se ofrecieron a encargarse de los invitados para que pudiera lidiar con esto a mi manera. En menos de una hora, había empacado mis cosas y estaba en camino a casa con mis padres. Durante el trayecto, seguí llorando mientras mi madre intentaba consolarme. Una parte de mí aún esperaba que Scott me llamara, me pidiera perdón y me suplicara que volviera para casarnos. Pero él no intentó contactarme hasta esa noche, y solo lo hizo para decirme que había decidido no casarse ni regresar con Caroline. Necesitaba estar solo por un tiempo para aclarar sus sentimientos hacia ambas. En el mensaje, Scott explicó que había hablado con Caroline durante mucho tiempo ese día, y discutieron todo lo que había quedado pendiente desde su ruptura. Al hacerlo, se dio cuenta de que tal vez no había superado completamente lo que sentía por ella. Por eso le resultaba tan difícil hablar sobre Caroline antes, pero ahora no podía seguir huyendo de sus sentimientos. No creía que fuera justo para mí, así que decidió terminar con ambas hasta que pudiera aclarar lo que sentía. Mencionó que sus padres se encargarían de todos los gastos, así que no debía preocuparme por nada. También dijo que lamentaba profundamente lo que había pasado y haber arruinado lo que se suponía que sería un día hermoso. Esperaba que algún día pudiera perdonarlo, pero mientras tanto, necesitaba tiempo a solas. Cuando leí ese mensaje, comencé a llorar tanto que casi vomité. Estaba devastada. Me sentía físicamente mal durante los días siguientes y no podía regresar a mi casa. Tuve que quedarme con mis padres, quienes me cuidaron mientras intentaba recuperarme. Los padres de Scott se encargaron de todo. Fueron increíblemente amables conmigo, porque unos días después de la boda fallida me llamaron para disculparse por lo que había hecho su hijo. Dijeron que estaban muy avergonzados y dispuestos a hacer lo que fuera para compensarme, pero yo no podía pedirles nada. No era culpa de ellos eran buenas personas, y todo esto era responsabilidad de Scott. Así terminó todo. Después de que se pagaron los gastos de la boda, decidí tomarme un tiempo para procesar todo lo que había sucedido. No todos los días se pasa de planear una boda con el hombre que ama saber cómo su exnovia arruina todo. Ahora puedo bromear al respecto, porque ha pasado casi un mes y he estado hablando de esto en terapia para trabajar en mis sentimientos. Pero todavía duele. No tengo idea de qué ha sido de Scott porque desactivé todas mis redes sociales y lo bloqueé de todas partes después de responder a su mensaje. En ese mensaje, le dije que estaba facilitándole la decisión entre Caroline y yo al sacarme de la ecuación. Después de enviarlo, lo bloqueé y él no intentó contactarme nuevamente. Sin embargo, hace unas semanas, sus padres me visitaron. Me contaron que habían recibido una gran suma de dinero porque su padre había sido nombrado CEO, lo que venía con un aumento significativo de salario. Ahora querían comprarme una casa, algo que habían planeado como regalo de bodas para Scott y para mí, pero que ahora sería solo para mí como una forma de compensarme por lo que sucedió.
desde el día de la boda, he estado viviendo con mis padres porque la casa donde vivía antes era un alquiler compartido con Scott. Temía regresar allí y encontrarme con él, así que no quería volver. Mis damas de honor empacaron mis cosas y las trajeron a casa una semana después de la boda. Me dijeron que la casa estaba vacía cuando llegaron, así que sabían que Scott ya había recogido sus cosas y se había ido. Hablé con el propietario, quien confirmó que Scott había cancelado el contrato y ahora yo era la única inquilina. Le expliqué lo que había sucedido y le dije que no podía volver porque era demasiado doloroso para mí. Además, no podía permitirme el alquiler sola. Así que, en este momento, no tengo otro lugar donde ir, y también sé que no puedo vivir con mis padres para siempre. Si los padres de Scott son lo suficientemente amables para ofrecerme una casa, no veo razón para rechazarla. Carol Scott se enteró de esto de alguna manera y ha estado acosándome con diferentes números de teléfono para presionarme a rechazar la oferta. Según él, está sin hogar y viviendo en su coche desde hace semanas. Cree que tiene derecho a esa casa y que yo debería decirles a sus padres que no, para que se la den a él. No me ha explicado cómo terminó sin hogar o por qué no habla con sus padres, diciendo que no es asunto mío. Pero sigue insistiendo en que no puedo aceptar la oferta porque él la necesita más que yo y sería egoísta de mi parte decir que sí. Quiero tener un lugar propio y no creo que esté mal aceptar la oferta de sus padres. ¿Sería yo la mala si dejo que los padres de mi ex prometido me compren una casa mientras él está sin hogar? Actualización 1. Así que le dije a Scott que no iba a darle el beneficio de la duda a menos que me dijera la verdad sobre cómo terminó sin hogar. Finalmente confesó que, después del día de la boda, decidió renunciar a su trabajo y emprender un viaje para buscarse a sí mismo. Ni siquiera esperó las 2 semanas de preaviso y simplemente se fue. Pasó una semana en las islas japonesas y gastó mucho dinero. Durante esa semana, no se mantuvo en contacto con nadie, ni siquiera con sus padres. Él esperaba que, al regresar, sus padres lo ayudaran dejándolo vivir con ellos. Sin embargo, obviamente estaban muy enojados porque había desaparecido sin decir una palabra y ni siquiera se molestó en darles una explicación. Pero ahora esperaba su ayuda solo porque había vuelto. Tuvieron una gran pelea, y él les dijo que no necesitaba su ayuda. Poco después, se dio cuenta de que no tenía a dónde ir, ya que había terminado el contrato de alquiler de nuestra antigua casa y no podía contar con sus padres. Podría buscar un nuevo apartamento, pero eso tomaría tiempo, y no tenía ingresos estables en ese momento, así que también tenía que buscar trabajo. No podía vivir con ninguno de sus amigos porque también había peleado con ellos después de la boda, ya que los culpó por haberle contado a Caroline los detalles de la boda. Ninguno de ellos le habla ahora, así que en este momento no tiene a nadie. Afortunadamente, se enteró de la oferta de su padre hacia mí a través del agente inmobiliario de su padre. Este hombre no sabía que la boda no se había llevado a cabo y contactó a Scott para preguntarle qué tipo de casa estaba buscando, porque asumió que cuando el padre de Scott le pidió que empezara a preparar una lista de propiedades potenciales, se refería al regalo de bodas que habían discutido antes. De esta manera, Scott se enteró de que su padre estaba comprando una casa y dedujo que era para mí, ya que su padre había pedido a la gente buscar lugares cerca de mi lugar de trabajo. Fue impresionante cómo Scott logró llegar a esa conclusión con tanto trabajo de detective, pero ahora que sabía la verdad y todas mis preguntas habían sido respondidas, ya no tenía nada que discutir con él. Así que desconecté la llamada mientras hablaba y bloqueé ese número también. Fue algo cruel de mi parte, pero no me importa. Lo que él me hizo fue mucho peor que esa pequeñez, así que siento que ahora tengo un pase libre para todo. Actualización 2. Finalmente me puse en contacto con los padres de Scott y les dije que estaba lista para aceptar su oferta porque realmente sentía que lo merecía. También les conté sobre la situación de Scott y su falta de hogar. Ellos me dijeron que estaban dispuestos a ayudarlo tan pronto como entrara en razón y se disculpara con ellos, pero si no era capaz de admitir sus errores, no había mucho que pudieran hacer por él. Estuve de acuerdo con ellos. Es hora de que aprenda a arreglar sus propios problemas. Desde la última vez que colgué el teléfono, Scott ha estado intentando contactarme, pero esa puerta ya está cerrada. Espero que lo entienda y deje de perder su tiempo, porque es bastante vergonzoso. Actualización 3. Hola, han pasado un par de semanas desde la última actualización, y oficialmente me he mudado a mi nueva casa. Los padres de Scott y los míos me ayudaron mucho, y recientemente incluso organicé una fiesta de inauguración, donde invité a todos, incluidos mis invitados de la boda, porque quería que todos pasaran un buen rato después del fiasco de la boda. Todos me felicitaron porque parece que estoy mucho mejor que la última vez que me vieron, y realmente lo estoy. Me siento mucho mejor ahora. En cuanto a Scott, no sé qué ha estado haciendo. Algunos de mis amigos me contaron,
después de investigarlo en línea, que se mudó con Caroline, o al menos eso parece por sus redes sociales. Definitivamente está viviendo en la casa de una mujer, por la decoración femenina y todo eso. Pero ya no me importa, no tiene relevancia para mí. Puede vivir donde quiera, siempre y cuando sea lejos de mí.